¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este video que presenta el grupo de investigación de nanociencias del curso Mecánica Cuántica y Mecánica Estadística de la ESIME Unidad Culhuacán. Y en esta ocasión vamos a discutir el tema gráficas de las funciones armónicas. Para hacer esta discusión vamos a hacer una breve revisión de las funciones trigonométricas. Entonces, recordemos que el origen de las funciones trigonométricas es justamente a partir de un triángulo que se conoce como triángulo rectángulo y está caracterizado por tener un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Y si consideramos este ángulo que vamos a denotar con la letra griega teta, ¿sí? Uno de los lados que forma parte del ángulo se va a conocer como el cateto adyacente. El lado que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto y el lado más largo del triángulo se conoce como la hipotenusa. Recordemos que estos triángulos rectángulos satisfacen el teorema de Pitágoras y adicionalmente es importante recordar que el ángulo es el espacio que hay entre dos segmentos de recta que se unen en un punto llamado vértice. Los ángulos siempre los vamos a medir en la dirección opuesta a las manecillas del reloj. Los ángulos se pueden medir en grados o en radianes. Y es importante mencionar que un giro completo, ¿sí? de un ángulo se conoce como una revolución y corresponde a 360 grados o bien a 2 pi radianes. Entonces, a partir de este triángulo rectángulo se definen las funciones trigonométricas. La primera de ellas es la función seno del ángulo teta y está definida como la razón que existe entre la longitud del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno está definido como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La función tangente está definida como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas funciones trigonométricas pues también tienen su función recíproca, ¿sí? Y esa función recíproca pues la vamos a mencionar ahorita, ¿sí? La cosecante de teta es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Es importante notar que la cosecante, ¿sí? Es el inverso de la definición que tenemos de la función seno, ¿sí? También tenemos la función secante, ¿sí? Si ustedes notan, es el inverso de la definición de función coseno, y la función cotangente, que está definido como la razón del cateto adyacente entre el cateto opuesto, ¿sí? Por eso se llaman funciones recíprocas. Estas funciones también se pueden escribir en términos de ellas mismas, es decir, sin recurrir a los lados del triángulo. Y, por ejemplo, la función seno, pues es el recíproco de la función cosecante, y cosecante es el recíproco de la función seno, es decir, 1 entre el seno de teta. Lo mismo vamos a decir para la función coseno, que es 1 entre la secante, y la secante, que es 1 entre el coseno de teta. Asimismo, la función tangente se puede demostrar que es 1 entre la cotangente de teta, y la cotangente de teta es 1 entre la tangente de teta. Esta es la definición de las funciones trigonométricas. Los valores de estas funciones trigonométricas pues van a depender en este caso de pues el tamaño que tenga este ángulo que definimos hace unos minutos. Sin embargo, hay algunos valores que
son fundamentales y que se pueden obtener a partir de dos construcciones de triángulos que vamos a discutir a continuación. Vamos a considerar este triángulo. eh, Todos sus lados miden 2, lo cual significa que estamos hablando de un triángulo equilátero. Y de la geometría descriptiva, nosotros sabemos que los triángulos equiláteros, pues sus tres ángulos miden lo mismo. Y también recordando que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, ¿sí? Pues podemos concluir que cada ángulo tiene un valor de 60 grados. Lo que vamos a hacer a continuación es trazar una línea punteada desde el vértice que define la altura hasta el lado opuesto y observamos que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, como dividimos a la mitad el ángulo, este ángulo ahora mide 30 grados, ¿sí? Este ángulo sigue midiendo 60 grados y aquí tenemos un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Como esta bisectriz corta exactamente a la mitad el segmento que inicialmente tiene un valor de 2 unidades, pues el nuevo valor que tendríamos en este triángulo que está sombreado en color azul, pues será 1. Y si utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Tomando este 2 como la hipotenusa y este 1 como uno de los catetos, podemos encontrar que la altura de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. A partir de estas tres cantidades podemos obtener los valores de las funciones trigonométricas para dos ángulos, el de 60 grados que vamos a discutir y el de 30 grados que también vamos a discutir. Por ejemplo, el seno de 60 grados, de acuerdo a la definición, pues debe de ser el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es raíz de 3, porque es el lado que está enfrente de nuestro ángulo que estamos considerando, y la hipotenusa tiene un valor de 2. De tal manera que el seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2. A partir de este resultado, podemos intuir el resultado para su función recíproca, que es el cosecante de 60 grados, pues va a ser el recíproco. Entonces nos va a quedar 2 entre raíz de 3. Si nosotros racionalizamos esta cantidad, la podemos escribir como 2 por raíz de 3 dividido entre 3. Bien, ahora si nosotros queremos considerar la función coseno, pues tendríamos que encontrar la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para el caso de este ángulo, que es de 60 grados, el cateto adyacente pues toma el valor de 1 y la hipotenusa toma el valor de 2, de tal manera que el coseno de 60 grados pues va a ser 1/2. Y su función recíproca, que es el secante de 60 grados, pues va a ser el recíproco de 1/2, que es 2 enteros, lo cual se reduce a 2. Finalmente, la función tangente, que es la razón del cateto opuesto, raíz de 3, dividido entre el cateto adyacente, que en este caso toma el valor de 1, pues nos va a quedar raíz de 3 entre 1, que se simplifica a raíz de 3, ¿sí? Y su función recíproca, que es la cotangente de 60 grados, pues va a ser 1 entre raíz de 3. Si nosotros racionalizamos, es decir, multiplicamos y dividimos por raíz de 3, esta cantidad se simplifica a raíz de 3 entre 3. ¿Sí? Estos son los valores para las 6 funciones trigonométricas cuyo ángulo toma el valor de 60 grados. En radianes debería ser pi dividido entre 3. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para el ángulo de 30 grados. Observe que el ejercicio pues va a ser muy similar o muy siguiendo las definiciones que tenemos aquí. Entonces, el seno de 30 grados, ahora este es el ángulo, ¿sí? Vamos a tener que el cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa toma el valor de 2. Su función recíproca pues va a ser 2 enteros y eso se reduce a 2. La función coseno de 30 grados,
¿sí? En este caso va a ser raíz de 3 dividida entre 2. Toma en cuenta las definiciones que tenemos aquí arriba. Y su función recíproca, pues 2 entre raíz de 3, que si racionalizamos nos queda esta cantidad. 2 veces la raíz de 3 dividida entre 3. Finalmente, la tangente de 30 grados, ¿sí? Es eh, el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. En este caso nos queda 1 entre raíz de 3 y su función recíproca sería el cotangente de 30 grados, raíz de 3 entre 1. ¿Sí? Estos valores los estamos presentando porque es importante que ustedes los tengan en cuenta, ya que nos va a permitir graficar las funciones que vamos a discutir más adelante de una manera más eficiente. Existe un segundo triángulo que también nos permite conocer los valores fundamentales de las funciones trigonométricas, ¿sí? Y vamos a presentar ese triángulo. Es un triángulo que obtenemos a partir de un cuadrado de lado 1 y el triángulo lo formamos con la diagonal que podemos eh, presentar de un vértice al vértice opuesto, ¿sí? Entonces, si este lado mide 1 y este lado mide 1, aplicando el teorema de Pitágoras, aquí obtenemos el valor de la hipotenusa, que es raíz de 2, ¿sí? Como son ángulos de 90 grados, cuando nosotros cortamos por la mitad, nos van a quedar ángulos de 45 grados. En radianes, pues es pi sobre 4, ¿sí? Bueno, entonces con esta información podemos obtener los valores de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de 45 grados. Fíjese que aquí no importa cuál sea el ángulo que usted esté considerando, ¿sí? Por definición, la función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero observe que si calculamos el coseno, nos va a quedar el mismo valor porque el cateto adyacente vale 1 y la hipotenusa vale raíz de 2. Aquí aparece el resultado después de haber racionalizado la fracción que tenemos ahí. Entonces, el seno de 45 grados toma el mismo valor que el coseno de 45 grados. Eh, Sus funciones recíprocas, cosecante, pues evidentemente va a ser el recíproco de 1 entre raíz de 2, ¿sí? Y esto nos va a dejar el valor de raíz de 2. De la misma manera, el recíproco del coseno, que es la secante de 45 grados, pues nos va a devolver el valor de raíz cuadrada de 2. Finalmente, la función tangente, pues no es otra cosa más que el cociente entre los catetos. En este caso, el cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente vale 1, ¿sí? Entonces, la tangente de 45 grados es 1 y la cotangente de 45 grados, pues es el recíproco de 1, que sigue siendo 1. Estos valores también es importante que usted los tenga presentes para que pueda graficar las funciones que vamos a discutir más adelante. Aquí en esta tabla está la información de los valores fundamentales en grados y en radianes. Observe que 30 grados son pi entre 6 radianes, 45 grados pi entre 4 radianes y 60 grados pi sobre 3 radianes. Y aquí están los valores que obtuvimos de la construcción de los dos triángulos que acabamos de presentar. Bien, vamos a discutir ahora algunas identidades fundamentales, que es la relación que existe entre las funciones trigonométricas que acabamos de discutir. Por ejemplo, las recíprocas que ya habíamos discutido, la cosecante de teta es 1 entre seno de teta, secante de teta 1 entre coseno de teta y finalmente cotangente de teta que es 1 entre la tangente de teta, que se pueden deducir de las definiciones que acabamos de discutir. ¿Sí? También tenemos las identidades para tangente y cotangente.
¿sí? Es posible demostrar que la tangente de teta se puede escribir como seno de teta entre el coseno de teta y que la cotangente de teta se puede escribir como el coseno de teta entre seno de teta. ¿Sí? Vamos a intentar demostrar esta identidad para tangente de teta, ¿sí? A partir de nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Recordemos que tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces vamos a tener B dividido entre A y lo único que tenemos que hacer es que cada uno de estos catetos lo vamos a dividir entre C, donde C es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Ahora, B entre C, por definición, es justamente el seno de teta. A entre C, por definición, es coseno de teta. Y de esta manera es posible demostrar, ¿sí?, que tangente de teta pues, se puede escribir como seno de teta entre coseno de teta. ¿Sí? La demostración es muy similar para cotangente de teta. ¿Sí? Acabamos de ver que la función recíproca, ¿sí?, es 1 entre tangente, ¿sí? Y entonces tangente, acabamos de mostrar que seno entre coseno lo podemos escribir de esta manera y cuando nosotros hacemos la división de fracciones, se simplifica a coseno de teta dividido entre el seno de teta. Estas se conocen como las identidades para tangente y cotangente y son bastante útiles cuando hay que hacer álgebra con funciones trigonométricas. Siempre es más fácil trabajar con la función seno y la función coseno. Finalmente vamos a presentar las identidades pitagóricas, aunque cabe mencionar que hay muchísimas más identidades trigonométricas. Esto que estamos presentando, pues nada más es a modo de que ustedes recuerden la información previa. Las identidades pitagóricas son tres. La primera es seno cuadrado más coseno cuadrado de teta igual a 1. ¿Sí? 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada y 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. Estas identidades pitagóricas se pueden demostrar a partir del triángulo rectángulo que tenemos aquí y utilizando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si nosotros escribimos el teorema de Pitágoras para este triángulo que estoy presentando, pues podemos ver que b cuadrada más a cuadrada es igual a c cuadrada. Esto es el teorema de Pitágoras. Y si ambos lados de la igualdad los dividimos entre c cuadrada, sí, pues podemos mostrar que esta igualdad se sigue cumpliendo. Pero observe que b entre c, ¿sí?, b entre c es justamente la definición de seno de teta. Y a entre c es la definición de coseno de teta. De tal manera que este primer término se escribe como el seno de teta al cuadrado. Este segundo término es el coseno de teta al cuadrado y c cuadrada dividido entre c cuadrada pues va a ser igual a 1. De tal manera que tenemos que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, yo le sugiero que intente hacer la demostración de las dos restantes a partir de este resultado o si lo prefiere partiendo del teorema de Pitágoras. ¿Sí? La siguiente parte que vamos a discutir tiene que ver con el círculo unitario. El círculo unitario es el que nos va a permitir presentar o construir las gráficas de las funciones trigonométricas. ¿Qué particularidad tiene un círculo unitario? Pues que su radio tiene el valor de 1, ¿sí? Es un círculo que tiene 360 grados y bueno, este punto en particular tiene coordenadas 1,0, ¿sí? Y
cualquier punto sobre la circunferencia lo vamos a denotar como un punto con coordenadas x, y, ¿sí? Y este segmento de circunferencia, ¿sí? O longitud de arco, la vamos a denotar con la letra T. Y lo primero que vamos a mostrar es que el ángulo θ es exactamente igual al valor de T o a la longitud de arco de esta circunferencia. Primero notemos que la longitud de arco se calcula multiplicando el radio de la circunferencia por el ángulo, ¿sí? Como es un círculo unitario, el radio de esa circunferencia pues toma el valor de 1. Cuando nosotros multiplicamos 1 por t, pues el resultado es justamente t, ¿sí? Y con esto mostramos que t pues es igual a θ. Ahora, a partir de esta información, ¿sí? Podemos observar que dependiendo del valor de este ángulo, ¿sí? Este radio puede formar diferentes triángulos rectángulos, ¿sí? Por ejemplo, el seno de t, que es igual al seno de θ, no es otra cosa más que el cociente entre la coordenada en y, ¿sí? Que es esta longitud verticalmente, dividido entre una hipotenusa que es r. Pero como es un círculo unitario, r toma el valor de 1 y entonces el seno de t lo podemos escribir o lo podemos igualar a el valor de la coordenada en y. Esta relación se cumple para cualquier punto a lo largo de esta circunferencia. Entonces vamos a decir que si t es un número real y p de coordenadas x, y es un punto en la circunferencia unitaria u que corresponde a t, entonces podemos decir y podemos afirmar que el seno de t es la coordenada en y, el coseno de t va a ser la coordenada en x, ¿sí? La recíproca de la función seno, que es cosecante de t, pues va a ser 1 entre y, siempre y cuando y sea diferente de 0, ¿sí? Secante de t, que es el recíproco de la función coseno, es 1 entre x, siempre que x sea diferente de 0, y la tangente de t va a ser el cociente de la coordenada y dividida entre la coordenada x para x diferente de 0. De igual manera, la recíproca pues va a ser x entre y siempre que y sea diferente de 0. La recomendación, intente demostrarlas a partir de la construcción del círculo unitario. Ahora vamos a discutir los ángulos de referencia. Los ángulos de referencia nos van a ayudar para determinar algunos valores en los diferentes cuadrantes del plano cartesiano. Observe que el ángulo lo podemos tener presente en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante del plano cartesiano, y el ángulo de referencia lo vamos a definir como el ángulo que hay, ¿sí?, entre el eje horizontal o el eje de las X, ¿sí?, y el segmento de recta que delimita nuestro ángulo. En este caso, en esta figura, pues el ángulo de referencia estaría en el primer cuadrante. En la siguiente figura, el ángulo de referencia está en el segundo cuadrante, ¿sí? Y así sucesivamente, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué tenemos que observar primero? Bueno, para esta construcción hay que notar que la distancia que hay del origen al punto Q siempre va a ser el valor de X y lo vamos a considerar positivo, por lo que le vamos a poner estas barras que significan valor absoluto, ¿sí? La distancia que hay del punto Q al punto P, ¿sí? Esta distancia, obsérvela, ¿sí? Es justamente el valor de la coordenada vertical, Y. Sí, dependiendo del cuadrante, pues esta Y puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces le vamos a poner las barras de valor absoluto para considerar siempre un valor positivo. Y finalmente, la distancia que hay del origen al punto P, si usted recuerda, esto es
una hipotenusa. Si recuerda la parte de geometría analítica, esta distancia usted la puede calcular como x cuadrada más y cuadrada raíz de esta cantidad, que es justamente r, que es la distancia entre el origen y un punto en el plano cartesiano. Entonces, para obtener los ángulos de referencia, siempre vamos a tomar valores positivos y el signo lo vamos a determinar en función del cuadrante en donde esté ese ángulo de referencia. Entonces, el seno de teta, ¿sí?, va a ser el valor absoluto de y dividido entre r, ¿sí?, por la definición misma de seno de teta. Entonces, R pues siempre va a ser positivo por esta definición y entonces nos queda el valor absoluto de Y dividido entre R y eso se conoce como seno de teta de referencia. El mismo razonamiento vamos a usar para el coseno de teta. En esta ocasión pues va a ser la coordenada en X dividida entre R, ¿sí?, tomando los valores absolutos y vamos a denotar con el ángulo teta con un subíndice R, que significa que estamos hablando de un ángulo de referencia. Lo mismo ocurre para la función tangente, ¿sí? El razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, con esta información podemos obtener los valores de las funciones trigonométricas para diferentes ángulos, sin importar en qué cuadrante se encuentren. Vamos a discutirlo con dos ejemplos. Supóngase que queremos calcular las funciones trigonométricas para este ángulo. ¿Sí? El ángulo es 5pi sobre 6, pero el ángulo de referencia, observe que es la distancia más corta entre el segmento y el eje horizontal. En este caso, el ángulo de referencia pues toma el valor de pi sobre 6, que es el complemento del ángulo de 5pi sobre 6. Entonces, si nosotros queremos el seno de 5pi sobre 6, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo de referencia, que en este caso es el seno de pi sobre 6, ¿sí? Observe que la coordenada en y en el segundo cuadrante es positiva, entonces esta función va a tomar un valor positivo y del triángulo que discutíamos al inicio de la presentación, pues el valor del seno de pi sobre 6 es 1/2. Para la función coseno de 5pi sobre 6, tenemos que notar que en este caso, el triángulo que se forma en el segundo cuadrante, la coordenada horizontal o la coordenada en X es negativa. Entonces, la función resultante va a tener un signo negativo y lo podemos escribir como el coseno de pi sobre 6. ¿Sí? Nuevamente, de los triángulos que discutíamos al principio, pues el coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 entre 2 y el signo menos viene porque el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, tangente de 5pi sobre 6 también lo vamos a escribir como la tangente de pi sobre 6, recordando que es la función tangente es el cociente entre la coordenada en y la coordenada en X, ¿sí? Pues aquí, en este caso particular, va a tomar un valor negativo y vamos a poner la tangente de pi sobre 6. Y entonces el resultado es menos raíz de 3 entre 3. Así es como se aprovechan los ángulos de referencia para obtener resultados de una manera más simple. Vamos a discutirlo con un segundo ejemplo. Aquí hay un ángulo de 315 grados, ¿sí? O bien de 45 grados, ¿sí? Que es el ángulo más cercano al eje horizontal. Entonces la función seno de 315 grados, observe que ahora estamos en el cuarto cuadrante, ¿sí? La coordenada en y es negativa y la coordenada en x es positiva, de tal manera que vamos a tener un signo negativo y vamos a calcular el seno de 45 grados, que es raíz de 2 entre 2. Para el caso del coseno de 315 grados, ¿sí?, el razonamiento es el mismo.
la coordenada en X es positiva, ¿sí? Y la hipotenusa pues siempre va a ser positiva, entonces el resultado será con signo positivo y vamos a calcular el coseno de 45 grados, que ya habíamos mostrado que es raíz de 2 entre 2. Finalmente, la tangente de 315 grados pues va a tener un valor negativo porque la coordenada en Y es negativa, la coordenada en X es positiva, nos queda la tangente de 45 grados acompañada de este signo menos que deducimos dependiendo del cuadrante y entonces esta tangente va a ser igual a -1. Bien, esto era importante para que a partir de esta definición de los ángulos de referencia pudiéramos construir las gráficas de las funciones trigonométricas con los valores fundamentales, que es lo que vamos a discutir a continuación. Entonces, ya con la discusión anterior, usted puede obtener esta tabla con los valores fundamentales. Fíjese que aquí el recorrido empieza desde 0, luego nos vamos a pi cuartos, pi sobre 2, 3 pi sobre 4, pi, aquí ya llegamos a 180 grados, ¿sí? Estamos terminando el segundo cuadrante. Aquí viene el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿sí? Estos valores se obtienen aprovechando el ángulo de referencia y con estos valores nosotros podemos poner algunos puntos en el plano cartesiano y después unirlos con una línea continua para construir la gráfica de la función seno, al menos en la región que va de 0 a 2pi. Pero observe que a partir de 2pi los valores empiezan a repetirse. Por eso se llama una función periódica. Entonces basta con estos valores para intuir y para presentar la gráfica de la función seno como una función que se repite, en este caso se repite cada 2pi radianes. Sí, esa era la intención de toda la discusión anterior que habíamos hecho. El mismo razonamiento podemos obtener o seguir para graficar la función coseno de x. Aquí están los valores fundamentales siguiendo el razonamiento. Observe que en 0 y en 2pi el valor es 1, es decir, que a partir de ahí se vuelve a repetir. Con estos valores ponemos los puntos en el plano cartesiano, los unimos con una línea suave y ya tenemos, ¿sí?, el bloque fundamental de la función coseno y lo único que tendríamos que hacer es repetir este trazo, ¿sí?, a la derecha y a la izquierda y entonces tenemos la gráfica de la función coseno. Entonces, esta discusión nos permite definir o nos lleva a la necesidad de definir lo que es una función periódica. Entonces, si n es cualquier entero, entonces seno de t más 2pi por n es igual a seno de t y coseno de t más 2pi por n es igual a coseno de t. Ojo, aquí estamos hablando del periodo. Entonces, una función f es periódica si existe un número real positivo que vamos a denotar con la letra k, tal que f de t más k toma el valor de f de t. Esto es fundamental, ¿sí? Entonces, para toda t en el dominio de f, este número real positivo k mínimo, si es que existe, se conoce como el periodo de la función f, ¿sí? Entonces, esta acá es el periodo. Ya vimos que para el caso de la función seno y coseno, el periodo de esas funciones pues es de 2pi. Entonces, bueno, nada más quiero presentarles cómo se cambian las funciones trigonométricas cuando invertimos el signo en el argumento, ¿sí? El seno de menos t es menos seno de t y esto tiene que ver con la definición de una función impar, ¿sí? El mismo comportamiento va a ocurrir para su función recíproca, que es la cosecante. En el caso de coseno de menos t, nos va a devolver el coseno de t. Esto tiene que ver con la definición de una función par.
y su función recíproca, por supuesto, también es una función par. Finalmente, la tangente de menos t es menos tangente de t, que es una función impar, al igual que su función recíproca. Y bueno, ya para concluir esta discusión, ¿sí? Aquí vienen los valores fundamentales para la función tangente que se pueden obtener a partir de la discusión anterior, y aquí hay 7 valores fundamentales para la función tangente. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, pues vamos a tener una serie de puntos en el plano cartesiano, pero aquí es importante discutir qué es lo que ocurre con la función tangente cuando se acerca al valor de 90 grados o algún múltiplo impar de pi entre 2 radianes, que son justamente 90 grados. Entonces, si nos apoyamos del círculo unitario, ¿sí? Cuando este radio se aproxima a los 90 grados, usted observe que la coordenada en Y se aproxima al valor de R, que es 1, pero la coordenada X se aproxima al valor de 0. Y por la definición de tangente, que es y entre x, ¿sí? Pues lo que va a ocurrir es que el valor de y está dividido entre un valor que se está aproximando hacia cero. Y recordando el cálculo diferencial, pues ese límite no existe y la función pues se va a infinito. Sí, justamente en el segundo cuadrante va a ocurrir lo mismo, pero con un signo negativo, porque ahora la coordenada en X toma valores negativos. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues se traduce en estas líneas punteadas que se conocen como asíntotas, que son valores que en donde la gráfica de la función tangente se puede acercar, pero nunca tocarlos. Entonces, así es como se vería la gráfica de la función tangente, ¿sí? Estos espacios delimitados entre las asíntotas van a definir el periodo de la función tangente, que se va a repetir de manera indefinida, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Finalmente, la gráfica de las funciones recíprocas pues se puede obtener siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Y aquí, a modo de resumen, la gráfica que está en color rojo o magenta es la gráfica de la función seno, ¿sí? Y su función recíproca es la que está marcada aquí en color azul. Notemos que tiene asíntotas, ¿sí? Hay valores en donde se indetermina. El análisis usted lo puede hacer a partir del círculo unitario, ¿sí? No es la finalidad de este video. Más bien la finalidad es que usted recuerde la información fundamental de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos nuevamente en rojo la gráfica de la función coseno y su función recíproca, que es secante de x. Sí, fíjese que se ve muy similar a la cosecante, pero está desplazada, ¿sí? Está desplazada una cantidad de eh, pi sobre 2, ¿sí? Pero es muy similar. Finalmente, la gráfica de la función tangente, que ya habíamos discutido, aquí está presentada en color rojo o color magenta. Cuando graficamos cotangente, ¿sí? Vamos a ver cómo se invierte la gráfica, ¿sí? Que es la que se presenta aquí en color azul. Bien, entonces con esto concluimos la revisión de las funciones trigonométricas. Aquí en esta tabla se presenta un resumen de las 6 funciones trigonométricas, en donde aparece el dominio, aparecen las asíntotas, si es que existen, aparece el rango o el recorrido que tienen las funciones en el eje vertical. También aparecen las intersecciones con el eje horizontal o bien los ceros de la función, si es que existen. Las intersecciones con el eje vertical, si es que existen. El periodo, aquí podemos observar que para la función seno y coseno el periodo es 2pi, para la función tangente y cotangente el periodo es pi, y para las funciones recíprocas pues también es 2pi. Y la simetría o
el comportamiento par o impar de cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, aquí terminamos nuestra revisión de la parte fundamental de funciones trigonométricas. Ya vimos cómo se pueden construir las gráficas de una manera relativamente rápida a partir de los valores fundamentales. Y bueno, la intención es que más adelante podamos trabajar y presentar la gráfica de manera rápida para cada una de estas funciones. Entonces, nos vemos en el siguiente video.